Buenas tardes, el día de hoy hablaremos sobre los métodos de depreciación. El grupo está integrado por Lina Peña, Giselle Malaver, Diana Murcia y se habla Natalia. Según las NIF, respecto a los diferentes métodos de depreciación que las empresas deben seleccionar, la norma es explícita en mencionar que los métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y los métodos basados en el uso, como por ejemplo el método de las unidades de producción. Los posibles métodos que pueden existir y los cuales la empresa puede disponer están de acuerdo con el uso que se le dé al activo. Con relación a esto, la principal característica que deben tener en cuenta las empresas para elegir su método de depreciación es la forma en la que el activo va a ser consumido a través del tiempo. Todo depende del patrón de consumo del activo y el patrón de generación de beneficios que dé el activo. Al respecto, la norma no realiza restricciones. Cada empresa es libre de escoger el método de depreciación que desee, siempre y cuando se ajuste a la realidad económica de la empresa. Enseguida explicaremos uno a uno los métodos de depreciación y daremos un ejemplo de ellos. El primer método de depreciación es el método de línea recta. Este método es el de mayor utilización por la facilidad de su aplicación. Para determinar el valor de la depreciación tomamos el valor del costo del activo, que para nuestro caso del proyecto de formación aplicamos el caso de que la empresa Incolácteos compra un vehículo por valor de 30 millones para la distribución de sus productos. De manera que el valor del vehículo está por 30 millones, ese es el costo histórico. Lo dividimos en los años de vida útil, que para el caso de los vehículos es de 5 años. Esto está determinado en el estatuto tributario, en el artículo 134. Entonces vamos al ejercicio de Excel y aplicamos la fórmula que es el costo histórico dividido en los años de vida útil. El valor del activo, 30 millones dividido en los 5 años que corresponden a la vida útil de este vehículo. Entonces tenemos un valor de depreciación acumulada para el primer año por valor de 6 millones de pesos. El primer registro contable que nosotros tenemos presente es la compra del vehículo. Entonces afectamos la cuenta 1540, flota y equipo de transporte por valor de 30 millones contra bancos al crédito por 30 millones. Después de reconocer la compra del vehículo, hacemos el registro contable para la depreciación del primer año, donde afectamos la cuenta 526035, que representa un gasto para la empresa por valor de 6 millones de pesos, contra una cuenta del activo, la 159235, que corresponde a la depreciación acumulada. Esta va al crédito por 6 millones de pesos. El siguiente método de depreciación. El método de reducción de saldo, también llamado doble saldo decreciente o saldo declinante. Mediante este método, la depreciación de cada periodo contable se determina a partir de una tasa fija anual equivalente al doble del porcentaje que hubiere de aplicarse en el método de línea recta, calculada sobre el saldo por depreciar de años anteriores. Su fórmula es depreciación anual igual a costos menos depreciación acumulada por el doble porcentaje del activo. En el siguiente ejemplo, nos basamos también en el del vehículo. Entonces tenemos la tasa de depreciación según la fórmula, nos da 0.37. El valor sin depreciar son el valor del activo, los 30 millones. En la cuota de depreciación, multiplicamos los 30 millones por la tasa de depreciación, nos da 11.071.279 pesos. En la depreciación acumulada obtenemos el mismo valor y el valor neto en libros son los 30 millones menos la cuota de depreciación acumulada. Esto es igual a 18.928.720 pesos. En el siguiente año, en el segundo año,
tenemos la tasa de depreciación igual a la anterior. El valor sin depreciar serían los mismos 18 millones, que fue el valor neto en libros del año anterior. En la cuota de depreciación multiplicamos el valor sin depreciar, o sea, los 18.928.000 por la tasa de depreciación. Esto nos da 6.985.505 pesos. La depreciación acumulada sería el valor anterior, los 11.071.000, más los 6.985.000 de la cuota de depreciación. Esto para un valor total neto en libros, que sería los 30 millones menos la cuota, la depreciación acumulada de este año, nos da un total de 11.943.215. Así, para el cuarto año y el quinto año, finalmente tenemos un valor neto en libros de 3 millones. El siguiente método, el método de las unidades de producción o de horas de operación, es válido únicamente para fines contables. Se emplea cuando la utilización del activo fijo varía considerablemente de un periodo a otro y además su vida útil depende más del uso que del paso del tiempo. El cargo periódico por concepto de depreciación se calcula encontrando el factor por unidad y multiplicándolo luego por el costo del activo, bajo la siguiente fórmula. Depreciación anual igual a costo histórico dividido en la capacidad total por la operación anual. Y depreciación anual igual a costo histórico dividido en capacidad de producción por unidades producidas. Basándonos en el ejemplo del vehículo, tenemos acá entonces que el valor del activo es de 10 millones de pesos, las capacidades en unidades son 20.000 y tiene una vida útil de 10 años. Así tenemos que de primer año al 10º están distribuidas las unidades, donde da un total de 20.000. En la depreciación por unidad tenemos que se divide el valor del activo por la capacidad o unidad, donde nos da 500. El siguiente, en la cuota de depreciación, tenemos que se multiplican las unidades producidas por la depreciación por unidad, en el primer año por un valor de 1 millón de pesos. Depreciación acumulada en el primer año tenemos 1 millón de pesos. El valor neto en libros, entonces está los 10 millones de pesos corresponden al valor activo menos el millón de depreciación acumulada. Para el segundo año tenemos 2.500 unidades producidas con la depreciación por unidad por valor de 500. La cuota de depreciación, de igual manera, está la multiplicación de unidades producidas por depreciación por unidad por valor de 1.250.000 para un total de depreciación acumulada de 2.250.000, que equivalen a 1 millón del año anterior y 1.250.000 del siguiente, con un valor neto en libros de 7.750.000 pesos. Para el tercer año tenemos 2.000 unidades producidas. La cuota de depreciación para este año es de 1 millón de pesos, donde igual multiplicamos las unidades producidas por la depreciación por unidad. Y la depreciación acumulada se aumenta a 3.250.000 con un valor en neto de libros de 6.750.000. Para el noveno año, 2.400 unidades producidas, obteniendo una cuota de depreciación de 1.200.000, acumulando así 9.200.000 y quedando el valor neto en libros 800.000 pesos. Y para el último año tenemos 1.600 unidades producidas por su depreciación por unidad de 500, con una cuota de depreciación de 800.000, acumulando así los 10 millones para que nos dé el valor neto en libros en cero. El otro método de la suma de los dígitos de los años es otro de los sistemas de depreciación acelerada que facilitan registrar las más altas cuotas de depreciación en los primeros años de vida útil del activo.
No puede ser considerado como una variante del método de saldos decrecientes, pues la base para calcular la depreciación anual es el costo de adquisición o costo ajustado por inflación, menos el valor de salvamiento si lo hubiese. La fórmula es S, que es la suma de los dígitos de los años, igual a N, que son los años estimados de vida útil, entre paréntesis es años estimados de vida útil, más 1, cierra paréntesis, dividido en 2. Seguimos haciendo el ejercicio del vehículo. El valor activo es de 30 millones, la vida útil es de 5 años, la depreciación suma de los dígitos del año son 5 años, el factor del primer año es 2 años, dividido en los años por los años, más 1, cierra paréntesis, dividido en 2. Queda 0,33. En el porcentaje da 33,3%. El valor activo es de 30 millones. La cuota de depreciación multiplica el porcentaje del primer año por el valor activo del primer año, queda 10 millones. La depreciación acumulada es igual a 10 millones. El valor en libros es el valor activo menos la depreciación acumulada, y así sucesivamente se hace en los 5 años hasta que en el valor de libros quede en ceros. Otros métodos de depreciación, por no estar taxativamente incorporados a las normas contables o fiscales del país, los siguientes métodos no pueden ser empleados sino con autorización expresa de la DIAN o demostrando para propósitos de la contabilidad que ellos son de reconocido valor técnico. Fondo de amortización. La depreciación se calcula de tal forma que la rentabilidad de la inversión en el activo se mantenga constante durante la vida útil del mismo. Los cargos a costos y gastos, contrario a lo que se ha estudiado hasta ahora, son crecientes en el tiempo. Será menor al valor calculado por los últimos periodos de su vida útil. Otro método de depreciación es el costo de reposición. Este es el costo histórico de adquisición o ajustado por inflación. Se conserva en los libros, pero el costo de reposición se carga a costos o gastos en el periodo en el que se lleva a cabo la reposición. Otro método es la depreciación al retiro. Solo se carga costos y gastos del valor total del activo en el año en que se le retira. En cuanto a la contabilización de los registros por la compra y venta de la maquinaria bajo el método de depreciación por unidades producidas, entonces tenemos inicialmente para el registro contable de la maquinaria, llevamos a la cuenta 151205, maquinaria y equipo, el valor de la compra que fue por 38.500.000. Este valor incluye el costo de la compra más todos los gastos que se requirieron para ponerla en funcionamiento. Y acreditamos la cuenta de bancos por valor de 38.500.000. Luego la máquina recibe un mantenimiento donde se repotencia y se incrementa su vida útil en 400.000 unidades. Entonces ese valor de esos 9 millones, debitamos nuevamente la cuenta 151205 por valor de 9 millones contra bancos, porque esto representa un mayor valor del activo. Y en cuanto a los registros contables de la depreciación acumulada por cada año,
En el primer año tenemos que la máquina tuvo una producción de 150.000 unidades. Entonces determinamos que el valor de la depreciación anual fue por valor de 4.462.500. Este valor lo llevamos al gasto, a la cuenta 526035, depreciación acumulada, contra la 159235 al crédito, 4.462.500. Para el segundo año, la máquina obtuvo una producción de 200.000 unidades y se determinó un valor anual de la depreciación acumulada por valor de 19.377.000. Afectamos las mismas cuentas, la 526035 contra la 159235. Y para el tercer año, la máquina logró una producción 200.000 unidades y determinamos un valor de depreciación para el tercer año por 5.085.714. Luego de los 3 años de la depreciación, la empresa logró vender la máquina por valor de 25 millones, de manera que ya teníamos un valor depreciado por 28.885.714. El total del activo lo teníamos en un valor de 47.500.000. De manera que tenemos una utilidad por venta de la maquinaria de 6.385.714, que representa un ingreso para la empresa. Entonces esos 6.385.714 los llevamos a la cuenta 4245. Bueno, muchas gracias.